Esta educación libre, en donde ahora tenemos un invitado de lujo en el día de la fecha, como siempre y desde siempre. Hablamos de él es ingeniero electricista, graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en gestión de la energía de la Universidad Nacional de Lanús, cariño muy grande a la Universidad Nacional de Lanús, un cariño también para su gran, verdaderamente, rectora de toda una vida, si no me equivoco, Ana Jaramillo, diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo de la Universidad de la Defensa Nacional. También un cariño muy grande a Matías Casiagüe al respecto, con 9 años de experiencia en Ingeniería Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NASA. Un cariño muy grande a José Luis Antúnez. Oh. Vamos todavía, gente amiga. Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, fundador de la plataforma Pueblo y Ciencia. Y antes de seguir mandando saludos absolutamente a todos, lo voy a saludar a él. Estamos con el gran Nicolás Malinowski. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Qué ¿Cómo placer les va? tenerte, Nico. Como verás, tenemos amigos en común, amigas también, lo cual es un lujazo contar contigo. Hablando, Nico, de lo que tiene que ver con energía, quiero partir de una base porque es educación libre y vamos a educarnos y vamos a conocer Ujú. en aquello que a lo mejor no tenemos conocimiento o si lo tenemos lo vamos a profundizar porque es el objetivo del programa. ¿De qué hablamos? Porque se escucha mucho matriz energética. La matriz energética. ¿Qué es la matriz energética, Nico? Bueno, justamente la matriz, o sea, un país para desarrollarse las personas, la sociedad en sí, necesitan la energía, ¿no? O sea, hoy ya es un bien universal y un bien básico que toda sociedad tiene que tener energía para desarrollarse. Y bueno, ¿cómo abastecemos a la energía en una población? Es justamente a partir de diversas fuentes de energía que van constituyendo esa matriz energética. O sea, básicamente la matriz energética es cómo las diversas fuentes o las distintas fuentes que tiene un país para abastecer la energía, tanto primaria, que sería la energía para mover los automóviles, para mover los transportes, Sí. para generar energía eléctrica, para calefaccionarnos y demás. Y después, particularmente cuando hablamos de energía eléctrica, es la matriz eléctrica, es cuáles son las fuentes con las cuales nosotros generamos energía eléctrica, que es lo que hoy muchas veces se discute cuando hablamos o de el gas de vaca muerta para producir energía, o Sí. hablamos de las centrales hidroeléctricas para producir energía, hablamos del viento y del sol para los molinos de viento y los paneles solares, que hoy está tan en boga, hablamos del sector nuclear para producción de energía. Entonces, eso es lo que constituye hoy una matriz energética. Nico, ¿y Y cuando se habla, sí, cómo podemos saber cómo está nuestra matriz energética? bueno, la matriz energética en Argentina, si hablamos la general, que es la matriz primaria, nosotros hoy tenemos una matriz que depende alrededor de un 80-85% de combustibles fósiles, principalmente de gas natural. Y el resto se divide en distintas fuentes del sector nuclear, el sector y el sector renovables. Y después si vamos a la matriz eléctrica propiamente dicho, nuestra matriz eléctrica, que es cómo nosotros generamos la energía eléctrica, que es con la que prendemos la luz en la casa, usamos el aire acondicionado, cargamos el celular y demás, eso nosotros hoy tenemos alrededor de un 60% se genera con gas natural, un 7% con energía nuclear, Sí. un 20% aproximadamente, creo que el año pasado fue el 17% de energía hidroeléctrica, y después el resto renovable, el 12% entre solar y eólica. Bien, Es principalmente eólico lo que tenemos. bien. Más Eh, o menos eso es como se reparte la torta en Argentina, digamos. Clarísimo. Empecé por matriz. Ahora he escuchado Ujú. mucho decir transición energética. ¿De qué hablamos? Bueno, justamente cuando se habla de transición energética es cómo cambiamos esa matriz, básicamente. Por eso está bueno que hayamos empezado por ahí, porque el mundo hoy se plantea de cómo dejamos de consumir o quemar hidrocarburos principalmente para generación de energía eléctrica, ya que al quemar
hidrocarburos, principalmente carbón, se emite muchos gases de efecto invernadero, que son los que después producen calentamiento global y producen el cambio climático, ¿no? Entonces, Sí. cuando se habla de transición energética, se habla de eso justamente, eh, de cambiar esa matriz o esas fuentes de generación de energía e ir hacia fuentes limpias, ¿no? O sea, en un momento se hablaba mucho de ir hacia fuentes renovables, pero se empezó, o sea, si vos querés reemplazar todos los hidrocarburos que hoy se consumen para la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, no alcanza, debido primero por una barrera tecnológica, que las fuentes renovables son intermitentes. Bien, Entonces, ¿cuál es están la disponibles cuando está diferencia, disponible. Nico? ¿Cuál es la diferencia entre fuentes renovables, te interrumpo porque va con esto, y fuentes Uh-huh. limpias? Bueno, fuentes renovables son las que se les considera, por ejemplo, el agua, el sol o el viento, digamos. O sea, son fuentes que aparecen en la naturaleza y, Bien, o sea, los ríos vuelven a aparecer porque hay lluvia. Entonces, sí, se regeneran naturalmente. El viento se regenera naturalmente. El sol, todos los días tenemos luz solar, entonces vos podés captar esa fuente energética y utilizarla y va a estar siempre, digamos. Lo que tiene, digamos, principalmente el viento y el sol, están disponibles ciertas horas del día. Por eso se las denomina intermitentes. Para el caso solar es más gráfico, o sea, uno tiene sol de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o sí. menos, depende el año, la época del año, perdón. Entonces, vos solo tenés disponibilidad de esa fuente energética durante el día y a la noche tenés que reemplazarla con otra fuente energética. Muchas veces lo que se utiliza es la quema de gas natural para reemplazar, Claro, para cubrir el periodo que no abarca justamente a la noche cuando no tenemos sol o cuando no tenemos vientos a sí. lo largo del día. Mm, Esas son fuentes renovables. Y cuando hablamos de fuentes limpias, aparece ahí el sector nuclear, que es una fuente que no es no renovable, porque lo que nosotros usamos en los reactores nucleares es combustible, es uranio, se extrae a través de una explotación minera, pero, y no se regenera, digamos, es lo que está en la naturaleza, pero no emite gases de efecto invernadero al ambiente. Entonces, por eso se lo considera una fuente limpia. Y yo creo que cuando hablamos de transición energética hay que hablar de fuentes limpias más allá de si son renovables o no, porque lo que estamos tratando de evitar es emitir gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros nos limitamos solamente a las fuentes renovables, sí. dejamos otros sectores tecnológicos de lado que son muy importantes para el desarrollo de un país, en el caso particular de Argentina, que tiene un sector nuclear muy robusto, importante, que tiene una historia de 70 años. Bueno, vos recién mencionabas a José Luis Antúnez, que fue quien dirigió la empresa durante el proceso de culminación de una de las centrales nucleares en Argentina, que fue Atucha 2. ¿Cómo está el Entonces, sistema nuclear hoy, Nico? bueno, es un tema, Argentina hoy tiene 3 centrales nucleares, si hablamos de la generación de energía, ¿no? Sí, Tenemos 3 centrales nucleares, que una es la central nuclear de Embalse, sí, que se inauguró allá en el año 83 y en el año 2016 se hizo la extensión de vida de la central nuclear. Las centrales nucleares de la época de los 70 y hasta los 90, 2000, tenían 30 años de vida útil. Y con el desarrollo tecnológico que hay hoy en la actualidad, se puede hacer una extensión de vida, que se le llama, y operar durante 25 o 30 años más. bien, Embalse en el 2016 se le hizo la extensión de vida, o sea, en un proyecto que empezó en el 2007, 2006, sí, 2007, con el relanzamiento del plan nuclear en el gobierno de Néstor Kirchner y después reafirmado en el 2009 con la ley nuclear que aprueba Cristina Fernández de Kirchner, se logra encauzar y hacer la extensión de vida de Embalse, que sale de servicio en el 2016 y entramos en operación de nuevo en 2019. Un mm, proyecto que fue de gran envergadura y exitoso y llevado a cabo por Ingeniería Argentina. sí. Y después tenemos ¿Y hoy Atucha cómo 1 y está Atucha la 2. situación de embalse? Embalse está perfecto, está operando normalmente. Bien, Y bien, después las otras 2 centrales que tenemos son Atucha 1 y Atucha 2. Atucha 1 el año que viene empezaría su ciclo de extensión de vida también, porque es una central que empezó a operar en el año 73, la inauguró el general Perón en el año 73. Y Atucha 2 actualmente también está operando, que fue inaugurada en el año 2015, porque fue una central que se había empezado a fabricar, a construir, perdón, en la década del 80. Se interrumpe el proceso
de construcción por el proceso neoliberal que vive Argentina en el año, que empieza en el año 90 hasta los años 2001, 2002, y en el año 2006 se reactiva esa obra y se culmina en el año 2015. Y actualmente está operando, normalmente también, digamos, son las 3 centrales que tenemos en operación. Bien, Y hay además, bueno, otro tema, sí, y si no me sí. equivoco, que es Atucha 3, porque José Luis Ujú, Antúnez en una entrevista justamente me había dicho que se estaban negociando vinculado a los créditos y demás con China, que quizás no se terminó la renegociación. ¿Por qué? Porque estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero está este otro ujú. proyecto, ¿no? Sí, claro, justamente a eso iba. Los nuevos proyectos de centrales son Atucha 3 y que sería la cuarta central, que es un proyecto de un modelo el modelo chino Walong One, Exacto. que China nos vendería su tecnología con transferencia tecnológica en Argentina para que podamos empezar a dominar esa tecnología, porque es distinta la tecnología a los reactores que nosotros tenemos. Nosotros tenemos reactores de agua pesada y uranio natural en Argentina, y eh, esta nueva central sería de agua liviana y uranio enriquecido. Entonces también viene con transferencia tecnológica. Y ya está firmado ese contrato comercial, se firmó allá en febrero, el 1 de febrero del 2022, y lo que falta firmar es justamente el financiamiento, que en un principio era del 85% por parte del país chino, pero Sí, se está discutiendo para que podamos llegar al 100% de ese financiamiento. bien. Pero como bien vos decías, es una traba, que hay una traba que no es menor, que es la firma del Fondo Monetario Internacional en Argentina, que es la que no nos está permitiendo avanzar, y de hecho estos días ha habido delegaciones de Estados Unidos Sí, recorriendo los sectores energéticos y el sector nuclear principalmente, donde claramente no quieren que nosotros avancemos con China en ese sentido, ya por una cuestión clarísimo. más geopolítica, donde no quieren que China tenga, porque sería la primera central nuclear china en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos está intentando evitar eso. Y después, como otro proyecto, el que está también en cartera de Nuclear Argentina es el proyecto de la quinta central, que es el denominado Proyecto Nacional, Sí, que es una central que está iniciándose también, sería de tecnología CANDU, igual que la que exacto. tenemos en Córdoba, la central nuclear de Embalse. ¿Para Eso sería ya más desarrollado íntegramente más acá en el país. Sí, lo de tecnología Candú es fantástico. ¿Para qué, Ujú. para qué sirven las centrales nucleares? Bajémoslo al llano. Bueno, gráfica, o sea, si uno lo ve en términos de utilidad, es generación de energía, y en este caso generación de energía limpia. Pero detrás de todo lo que es el aparato nuclear, digamos, Ahí va. hay todo un desarrollo científico, tecnológico, un desarrollo industrial que se produce a raíz de una central nuclear de gran envergadura como son las que estamos hablando. Y eso es lo interesante y lo importante que nos permite a nosotros en Argentina tener un sector eh, que nos permita, que sea punta de lanza para el desarrollo científico y tecnológico y a su vez el desarrollo industrial. O sea, alrededor de una central, o sea, el sector nuclear en Argentina se lo conoce como un sector industrializante, porque se genera un entramado de pymes alrededor muy importante, ya que hay que proveer servicios, hay que hacer mantenimientos en las centrales, hay que proveer materiales. Entonces se va armando un ecosistema productivo y un ecosistema pyme alrededor de las centrales nucleares, que es muy interesante porque aparte se vuelca a esas empresas, a esas industrias, desarrollo científico y tecnológico, que son después quienes terminan dando trabajo genuino y de calidad a las poblaciones donde están asentados esos desarrollos, esas centrales nucleares, ¿no? Por eso es tan Bien. importante este sector. Bien, vos hablaste justamente de un tránsito que hubo en estos días. ¿Estás mateando vos? Ay, sí, perdón. Ay, me encanta, no, me encantó, porque como yo también estoy mateando, me gusta el sonido porque significa que Ah, lo bueno. estamos haciendo todos. Es como cuando uno lo vive, vos telefónicamente, yo aquí en el estudio también estoy mateando con el operador, después en nuestras casas me imagino también a los oyentes, por eso que me encantó, me encanta hasta el sonido al inicio de hojas cuando tuviste, es tan lindo porque es la vivencia de la radio, esto es lo que hace a la Sí, radio. claro.
Nico, te quería preguntar algo. Muchas gracias. Justamente lo que decías Sí. de este caminar vinculado con algo es lo de la jefa de Comando Sur que ha estado en nuestro Ujú. país y claramente una cuestión que verdaderamente si somos el trasero del mundo que esté caminando significa en que algo podemos servir. Ahora, indiscutiblemente tenemos recursos naturales muy importantes, por eso que está caminando. El problema no sería que esté caminando la jefa de Comando Sur, sino que nosotros estemos entregando nuestros recursos naturales, que Ujú. esa sería nuestra responsabilidad. ¿Por qué crees que estamos entregando nuestros recursos naturales? Bueno, primero sí, estamos mateando y me gusta el mate, por eso te respondo lo anterior. Bien Eh, argentino, así que Bien fantástico. argentino ese, sí. Bueno, y ahora ya con mate de por medio, o sea, es interesante. Yo creo que, mira, lo pongo en perspectiva. Nunca tanto el país conoció el nombre Es del jefe o verdad. jefa del Comando Sur como fue en estos últimos 2 años, ¿no? Eso claramente nos pone en alerta la presencia que está teniendo y la injerencia que está teniendo Estados Unidos tanto en Argentina como en la región. Que bueno, hoy la jefa del Comando Sur es Laura Richardson, un nombre conocido por todos ya, y lo que está, bueno, recorriendo y poniendo un parate, digamos, a las inversiones de otros países en América Latina, principalmente de China y Rusia, sobre la explotación de los recursos naturales. Y están teniendo el foco principalmente en Vaca Muerta, que es uno de los yacimientos, para el caso de Argentina, ¿no? Es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Imagínense que Estados Unidos es la cuarta reserva de gas no convencional del mundo y hoy está siendo el principal proveedor de gas natural licuado a Sí. través de barco a Europa y al mundo, ¿no? O sea Estados Unidos, al haber desarrollado los no convencionales, se posicionó como una potencia energética a la altura de Rusia, ¿no? Entonces, veamos la importancia de lo que es Vaca Muerta en términos geopolíticos y cómo lo mira Estados Unidos. Y a raíz no solo tenemos Vaca Muerta, tenemos el litio, que es otro de los principales recursos que está buscando Estados Unidos de controlar y apropiarse, porque para la transición energética, o sea, la matriz que depende de hidrocarburos utilizaba todos los yacimientos para sostenerse. Si vamos a hacer una transición energética donde aparece las energías renovables, movilidad eléctrica y demás, eh, ese tipo de fuentes requiere de litio. Bien. Son grandes explotaciones de litio las que vamos a tener porque es una explotación intensiva en minería. Y Sí. ahí es donde Estados Unidos quiere tener ese control sobre esos recursos para justamente ellos dominar y igual tener el control de esos recursos, después tenés parte del control del tablero geopolítico del mundo. Claro. Y Argentina, junto con Bolivia y Chile, tenemos el 60% de las reservas de litio. Entonces ahí Bien. está puesto el foco hoy de Estados Unidos. Y no solo del litio, el agua también, el Exacto. oro, el níquel, el cobre, son distintos minerales que se requieren para transicionar de una matriz a otra, ¿no? Ahora tenemos tanto y vivimos tan mal verdaderamente. Qué país vasto el nuestro. Nico, te quería preguntar con respecto, justamente recién nombraste, la guerra de Ucrania-Rusia, en donde puso en figura, se podría decir cuando uno dice figura, fondo a nivel gestáltico, puso en lo que es la figura, la energía, y sin lugar a dudas se firmaron contratos con Azerbaiyán, con países que jamás lo hubiera pensado la Unión Europea y demás. ¿Cómo ves este tema de transición energética, ya no hablando a nivel de nuestro país únicamente, sino a nivel internacional? Porque Alemania en un determinado momento vivió una situación de crisis justamente, que después con determinados acuerdos se pudo sanear y esto se está viviendo en todos los aspectos. Y el rol de la OTAN al respecto. Bueno, ahí para los que no conocen, yo calculo que todos están al tanto, pero justamente el conflicto de Rusia-Ucrania se desata ya en febrero, ya pasó un año del conflicto, fue en febrero, el 24 de febrero del año pasado, el 2022, y uno de los principales ejes fue el energético en esa disputa. Justamente quién abastecía, porque ahí también se injerencia la OTAN, como bien vos decías, y ahora a lo largo de un año tenemos más elementos para evaluar eso, pero al principio uno veía cómo a raíz de ese conflicto
una de las principales disputas era quién abastecía el gas a Europa, ¿no? O sea, Rusia abastecía en un 40% el gas europeo y en un 40% particularmente el gas alemán. Que Alemania necesita ese gas ruso primero porque es barato, entonces podía mantener su industria. Fíjense ahora lo paradójico, o sea, tienen gas caro, entonces la industria está teniendo grandes problemas en Alemania. Alemania había cerrado su plan nuclear, también paradójico porque fue uno de los sectores de vanguardia del sector nuclear, y a raíz de eso tuvo que empezar a habilitar, no tener gas ruso y no tener centrales nucleares, tuvo que empezar a abrir centrales que queman carbón para abastecer sus sistemas energéticos. Exacto. Y eso claramente iba en contra de lo que de los objetivos que se habían planteado de mitigación de cambio climático, porque estaban utilizando fuentes justamente no renovables y altamente contaminantes. El carbón es una de las fuentes más contaminantes del planeta. Entonces, volviendo al eje de Rusia-Ucrania, o sea, todo eso estaba en juego. Y después, o sea, ya a mitad del año pasado empezamos a ver que si bien Europa no tenía el gas ruso, pero empieza a tener otro actor principal, que es Estados Unidos metiéndose en el negocio europeo y abasteciendo principalmente el gas de Europa. O sea, el 70% de las exportaciones de gas de Estados Unidos fueron a parar a Europa. Entonces, ahí vemos cómo la intencionalidad de Estados Unidos en posicionarse, lo que decíamos al principio, como una potencia energética también, vemos cómo empezó a avanzar sobre Europa y a profundizar de que no se consuma el gas ruso, ¿no? O sea, Estados Unidos sistemáticamente, o sea, había dos gasoductos principales que se habían empezado a construir en el 2011, que es el gasoducto Nord Stream 1 y después el gasoducto Nord Stream 2, que finalizó justamente en enero del 2022 la obra y no la aprobó el canciller alemán Olaf Scholz, no certificó para que se ponga en habilitación esa obra, y Estados Unidos sistemáticamente, a través del mecanismo que ellos utilizan de bloqueo o de sanciones económicas, iba sancionando a las empresas que operaban o que construían ese gasoducto, porque en paralelo Estados Unidos venía desarrollando su explotación de gas no convencional, que es lo que decíamos recién, que hizo su revolución en no convencionales, que empezó allá por el 2010, 2011, y ya actualmente hoy está posicionado y puede explotar esos recursos naturales y proveer de gas al mundo, ¿no? De hecho, en el 2018, 2019, cuando estaba Donald Trump, habían lanzado un programa que era Gas para la Libertad, ¿no? Entonces, vemos cómo todo eso ahora son elementos que uno los puede concatenar y ver que si uno lo ve es como una película, y Estados Unidos se posiciona hoy como el principal proveedor de gas a ese continente europeo, ¿no? Después, bueno, el conflicto con Rusia y Ucrania despierta otras variables. Rusia en sí está también proveyendo de gas, o sea, está inclinando su gas hacia Asia y hacia China principalmente, porque China también necesita ese gas ruso. Entonces no es un problema que va a traer un problema económico en sí a Rusia, porque va a tener dónde colocar ese gas, porque hay mercado, digamos. Sobre todo China junto con Estados Unidos e India son los principales consumidores de carbón que emiten gases de efecto invernadero altamente contaminantes. Bien. Entonces necesita ese gas ruso para justamente bajar esa contaminación en el país chino, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se va a ir acomodando y vamos a tener una nueva configuración del mercado energético, y Argentina no está exento de eso. De hecho, a raíz del conflicto bélico, el año pasado los precios de gas por barco fueron muy elevados. Claro, o sea, subieron. Nosotros más o menos importábamos en un promedio de 8 o 10 dólares el millón de BTU y pasamos a pagar 40 dólares el año pasado en algunos casos. Y eso repercutió después en las divisas, si hablamos de Argentina, en las divisas nuestras. Entonces, ahí vemos, y lo podemos atar a la importancia del gasoducto de Néstor Kirchner, porque si no quedamos a merced de la volatilidad de los precios, porque la energía, al ser considerada un commodity, queda a merced de este tipo de variabilidades de los mercados internacionales. Y aparte teniendo un gasoducto nuestro. Verdaderamente, no todos los países lo tienen, desearían tener un gasoducto propio. Nosotros tenemos todo propio. Tenemos todo propio y tenemos que conducir esos procesos, porque
el gran problema que a veces vemos con esta necesidad del mundo de los recursos naturales para transicionar de matriz energética desde el sistema fósil a un sistema limpio que mencionábamos, están todas las miras en Argentina y nosotros estamos en una delgada línea, o caemos en una economía reprimarizada en el sector energético, donde la población no va a tener acceso a la energía, o logramos encauzarla e ir hacia un proceso productivo donde esa energía quede en el país y lo que se exporte sea para el desarrollo del país, Ahora, no sea Nicolás, para abastecer las arcas de las grandes empresas. clarísimo. Nicolás, te quiero preguntar con respecto a esto, justamente, lo que tiene que ver con que cada provincia se quiera adueñar de los recursos naturales, es decir, que sea propiedad de cada provincia en lugar de un país. A mí me parece un horror. Bueno, eso es causa del proceso neoliberal que tuvimos en el país, digamos. No nos olvidemos que en el año 94 tuvimos Sí, una pero le damos reforma. continuidad también. Somos responsables de la Exactamente, continuidad, de no tomar decisiones que lo corten. exactamente. Bueno, o sea, el problema nace ahí en el año 94 con la constitución de tinte neoliberal que tenemos. Lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia y modificar Claro. esa constitución, porque ¿cuál es el problema de que una provincia tenga la potestad sobre el recurso natural? Que Nico, termina siendo una provincia la que negocia. para aquellos que no lo Sí, saben, decinos en qué consta esta constitución y este acuerdo que se realizó. bueno, o sea, básicamente lo que antes de la reforma constitucional, el dominio de los recursos naturales era potestad de la nación. Ahora el dominio de los recursos naturales es potestad de cada provincia. Entonces, cuando suponete Río Negro, perdón, Neuquén, que tiene Vaca Muerta y tiene el yacimiento no convencional más importante del planeta, se sienta a negociar el gobernador de la provincia con las principales empresas, que son, suponete que se sienta a negociar con la Shell, con la Chevron, con British Petroleum, que encima fueron las que el año pasado ganaron más plata en todos los negocios, ganaron más de 200 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la provincia para sentarse a negociar con esas empresas, ¿no? Entonces, por eso hay que pelear para que la potestad vuelva a la órbita del Estado Nacional, para quien pueda direccionar y tener más fuerza y poder de negociación sea el Estado Nacional. Ahora Nos está fíjate, pasando lo mismo con el litio. justamente, Nico, fíjate que los gobernadores que ganaron en las elecciones el fin de semana pasado, justamente Uh-huh. uno dijo, porque nosotros somos los dueños del litio, y el otro, nosotros somos los dueños de Vaca Muerta, pero estamos todos locos. El país, Exactamente. es el país el que lo tiene, no son ellos los dueños. Exactamente, incluso no solo con los recursos energéticos, Ojo, habría también que lo pensar digo por también con los Morales, recursos agropecuarios que se creó el también. dueño del litio también, ¿eh? Lo digo por todos. Bueno, sí, exactamente. De hecho, hay un caso interesante. Bueno, por Argentina está muy bien vista, según informes ya de centros de estudio o tanques de pensamientos de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora, pero el año pasado lo dijeron muy clarito, de que Argentina es el mejor lugar para invertir en la explotación de litio por la escasa regulación que tenemos en materia minera y particular para el litio. Porque en Argentina no es un recurso estratégico. Y de hecho, en enero de este año, el gobernador de la provincia de La Rioja declaró al litio como recurso estratégico y el resto de los gobernadores, y junto con los sectores empresarios vinculados a la minería, salieron a cruzarlo porque declaraban que era una locura que se declare estratégico y que no tenía potestad el gobernador de La Rioja para dar ese Exacto. paso, digamos. Ujú. Y que aparte La Rioja, digamos, no tiene grandes reservas como tiene Así es. Jujuy o el resto de las provincias. Pero veamos la paradoja y la importancia de declarar ese recurso como un recurso estratégico, y ahí ya tendríamos otro resorte para accionar en consecuencia sobre la potestad y la soberanía de ese recurso. Si bien se han hecho algunos avances, o sea, se creó YPF litio a raíz de una Sí. cartera nueva de negocio que tiene la empresa de bandera YPF, pero bueno, son cuestiones que ayudan, pero no alcanzan, digamos. Entonces, porque claramente el poder económico es muy fuerte que tenemos que enfrentar,
y en ese sentido tenemos que armar por lo menos los marcos regulatorios y legales para tratar de sostener y promulgar por una soberanía en el caso de que estamos hablando de la explotación de los recursos Lo naturales, que ¿no? pasa, Nico, que yo también comprendo lo siguiente. ¿Cómo haces para que pase? En realidad debería estar en manos del Estado, porque el Estado es el que maneja un país y todos somos dueños de nuestros recursos naturales, en definitiva. Los dueños son los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Ahora, ¿cómo haces cuando tenés un Estado bobo y ausente? Muchos te dirían eso. Ante un Estado bobo y ausente lo dejo en las provincias, que es un error, pero también hay que tomar conciencia de que estamos ante un Estado con poca presencia, con poca decisión política y con poca base territorial en lo que hace a la soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía nacional, hablamos también de una soberanía monetaria. Uh-huh. Sí, claramente el que estén en manos del Estado o no ya hace la diferencia, pero no alcanza, digamos, con eso. Suponete que nosotros tenemos eh, todos los recursos naturales en manos del Estado. Y Claro. viene un gobierno y te pone, y tenemos un Ministerio de Energía que comande todo eso. Y viene un gobierno y te pone de ministro de Energía al ex CEO de la Shell. Ese programa no va a ser beneficioso claramente para la población en sí, Exactamente. o en la generalidad. No quiere decir que con que estén en manos del Estado estemos abogando a la soberanía. Es un paso fundamental, tienen que volver los recursos naturales, las empresas estratégicas, o sea, el sector energético tiene que ser comandado por el Estado Nacional, y después de eso hay que imprimirle un programa soberano, ¿no? Porque después nos pasa eso, que a lo mejor está en manos del Estado, pero es un Estado bobo, como lo que decías vos. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos, y sobre todo por la importancia que están teniendo los recursos naturales en este momento coyuntural del mundo, cómo nosotros nos posicionamos, cómo ante esos recursos naturales, cómo nosotros los explotamos en boga de una soberanía, y eso utilizando el Estado, porque digamos el Estado es el vector que nos permite a nosotros darle direccionalidad a eso. Por eso uno habla de que los recursos naturales estén en manos del Estado, porque ahí tiene acceso a la población, porque si no quedarían en manos de empresas privadas y la veríamos pasar toda, digamos. Entonces, esa es la importancia y los grandes debates que tenemos ahora para justamente planificar un sector energético, y que no quedemos a que la explotación de estos recursos naturales, que también hay ciertos negocios, sean para solamente generar divisas y pagar deuda, ¿no? Te Porque termina felicito siendo por un los negocio ciertos negocios. corporativo. Sos un dulce. Cuando decís ciertos, realmente sos un tierno total. Lo último que te quiero preguntar, y se nos pasó la hora del Sí. programa, porque verdaderamente hay algo que yo me pregunto y te pregunto, ¿cuánto cuesta la energía? ¿Se puede determinar el valor de la energía? Mira, yo creo que ese es un gran debate, y la energía para nosotros, lo que pensamos del observatorio, la energía tiene que ser accesible a toda la población y barata a toda la población. Y eso, porque si no, no hay matriz productiva posible también, ¿no? Y hoy se pone en discusión siempre el tema de que el usuario no paga lo que cuesta la energía. Yo pondría sobre la mesa y abriría los libros de las empresas, porque siempre terminan diciendo que no son rentables, pero no se van del país. Opino O, igual. ter- o terminan cobrando subsidios O luchan por extraordinarios porque no comprarlas. exactamente. Entonces, y después creo que el caso paradigmático o el caso más palpable cuando se ve es cuando hablamos en el caso de las distribuidoras, por ejemplo, el caso de Edesur y Edenor, que Edesur, digamos, tuvo cautivo anunció su retirada. Edesur está a cargo de una empresa multinacional, que es Enel, Sí, capital italiana. italiano. Entonces, anunció su retirada, y este verano estuvimos todos los usuarios de Edesur, yo soy usuario de Edesur, cautivos a que por falta de inversión, por falta de planificación, y por una estrategia también de negocio tal vez, no teníamos el servicio correspondiente. Sí, pero Entonces, también entre vos y yo, Nico, también hay una uh -huh, responsabilidad cuando el ENRE
te coloca una multa y después te la condona. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Colocan multas y después se las van a condonar. Entonces, verdaderamente es como una sensación de hastío hasta del pueblo. Ya comenzamos a no creer en nada. Está bien que sean amigos del poder. Bueno, es un problema del poder seguramente, pero nosotros somos los que sufrimos las consecuencias, porque tenemos esta situación, después también tenemos que se multa, se condonan las deudas, después tenemos una denuncia en donde se colocó un interventor. El interventor Jorge Ferraresi es administrativo. Los CEOs quedaron en sus lugares, haciendo lo que siempre quisieron hacer. Y ahora está desde Enel Berlusconi tomando un tiempo de silencio, que es obvio. Yo si fuera en él tomaría un tiempo de silencio a ver quién viene y quién se hace posicionamiento el próximo gobierno. Ahora, la responsabilidad no es de Enel, la responsabilidad es de nosotros, que tampoco tenemos una decisión política de que nuestro servicio pase a ser público. Y para muchos también dirán, ¿este Estado puede hacerse cargo de un servicio público cuando el ministro de Economía dijo que Narsa no se podía hacer cargo? O si no, también tenés YPF Luz como para hacerse cargo. Entonces la situación está bastante empantanada, no por los otros, no hay que echarle la culpa a los otros, sino por responsabilidad propia. No, claramente, yo creo que, o sea, ahí estamos perdiendo una oportunidad de volver a estatizar ese sector, que es un sector estratégico. Y por eso cuando hablamos de los costos de energía, me parece que es hablar, o sea, es poner el foco del eje en otra discusión. Claramente que después, cuando tengamos, si la empresa pasa a ser estatal o en su mayoría estatal, después hay que hacerla que funcione eficientemente, digamos, porque una empresa deficitaria claramente es difícil de sostener a lo largo del tiempo. Sí. Pero cuando vos pones el foco de la discusión en si vale 100 pesos, 1000 pesos o 10.000 pesos el costo de la tarifa, estás perdiendo de vista otros sectores, otros ejes que para mí son los estratégicos, de quién controla eso, quién lo domina, a dónde van las ganancias de ese sector, porque hay ganancias extraordinarias, tanto a través de tarifa como a través de condonaciones de deudas, como vos bien decías. Entonces, se condonan deudas millonarias, como vos decías, a través del ENRE, y después se castiga al usuario final con tarifas asfixiantes Y en un aparte, contexto claro, inflacionario Nico, donde eso es te iba a imposible decir, abordar. eso te iba a decir. Aparte, nosotros, el señor y señora pueblo, somos lo que terminamos pagando. Porque cuando hay una segmentación de tarifas, que para algunos está bien, está mal, la segmentación está bien. El punto es que hay que cobrarle a los que más tienen, no a la media, media baja, baja, indigente. Hay que hacer una segmentación, para mí por lo menos, con los que más tienen. Pero más allá de eso, en la segmentación de tarifas, que todas las estamos sufriendo ahora, y que vienen nuevamente con los aumentos, que puede hacer que cierre una pyme por los aumentos que se están teniendo y demás, pagamos nosotros. Cuando nosotros pagamos las tarifas, les estamos pagando para que ellos hagan algo el mantenimiento, pero directamente no invierten y tampoco mantienen con el dinero que nosotros estamos pagando para que mantengan, porque parte de la segmentación de tarifas es para que nosotros le estamos pagando a ellos para que mantengan, y estamos en una situación en la cual no hay mantenimiento ni inversión, es decir, estamos llenando los bolsillos de los demás. Sí, claramente. Eso se vio muy gráfico cuando tuvimos del periodo 2016 al 2019 un 3000% de aumento en todos los tipos de servicios públicos, y fue una transferencia de recursos de los trabajadores hacia las grandes empresas. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que intervenir y hay que poner una direccionalidad en el sector energético, porque el Y sector ahora energético no también es se solo... está dando, y ahora también se está dando con Ahora la sí, segmentación. sí, claro, sí. No, o sea, quería poner ese caso gráfico por la cantidad por el porcentaje que fue. Sí. Y eso no se interrumpió. Me parece que eso es lo que Esa estamos es la discutiendo, responsabilidad, digamos. Ujú. exactamente, Nico, Sí, esa es porque la hay responsabilidad. empresarios amigos del poder que hoy están usufructuando y haciendo ganancias a través de esto. Y ahí es donde Exactamente. tenemos que intervenir como sociedad en cómo nos hacemos responsables de cómo volvemos a darle
la direccionalidad a estos recursos. Pero Creo sin que ahí es embargo, donde, nos comemos un discurso que estamos pagando poco de tarifas, cuando en el allá y entonces bueno, tuvimos un 3000% y ahora seguimos con un aumento del cual tampoco hicimos nada por el aumento anterior. Es decir, nosotros decimos, ¿qué aumento vinculado a la pandemia amarilla? O dicen los oficialistas, ¿pero qué hiciste? ¿La detuviste? ¿La cambiaste? No, generaste más aumento. Sí, incluso, o sea, yo creo que por eso para mí y hablar así de la tarifa tan livianamente, o sea, se paga poco, se paga mucho, para mí es acotar la discusión Exacto, y no pensar, digamos, que la energía es el motor de la industria de un país. O sea, exacto. imagínate, un aumento, o sea, ahora están habiendo aumentos de combustible del 4%, me Sí, sí, parece, y ese aumento repercute después en la distribución de alimentos, por ejemplo. exacto. Y eso te aumenta en la cadena productiva de alimentos y eso termina siendo más inflación. Y después alguien se pregunta, ¿por qué aumenta la inflación? Exacto. Es por Entonces todo esto. uno tiene que tomar esas variables y sostenerlas. Y si la medida es congelarla, bueno, congelémosla y busquémosle soluciones, digamos, porque Exacto. no es que no hay rentabilidad dentro de este negocio. O sea, hay un negocio muy grande en la energía y el Estado, digamos, tiene cierto poder, pero no lo controla totalmente. Entonces, Bien, tenemos que ser inteligentes en ver cómo traccionamos para justamente tener más control sobre estos sectores y poder, a través de ese control, controlar la cadena productiva que después no impacte en el bolsillo de toda la bien. población, ¿no? Porque Nico, yo lo que día lo decía bien gráfico, o sea, no podemos, o sea, Argentina es un país, y ya con esto cerramos, sí, pero Argentina es un país productor de alimentos y gente que no tiene acceso a los alimentos, es una locura. Y estamos yendo hacia un país productor de energía y gente que no tenga acceso a la energía. Entonces, ahí hay dos grandes problemas, alimentación y energía, que son insumos básicos para el desarrollo de una sociedad. Y también te pongo la conectividad, que hoy también está siendo difícil de acceder porque clarísimo. los costos de la conectividad es carísimo y había un decreto de ley, un decreto de necesidad de urgencia para declarar ese recurso como un recurso estratégico o insumo básico o bien público, no me acuerdo cuál era la letra Bien. del decreto, y se declaró inconstitucional, ¿no? Y eso se hizo en el marco de pandemia, donde la sociedad, la vida social empezó a tener más fluidez a través de los dispositivos electrónicos por la conectividad, las clases, el home office, etcétera. Entonces, son tres cuestiones que no podemos perder de vista para el desarrollo del país, ¿no? Brillante, maestro. Hace una hora que estamos y es un placer dialogar contigo. Horas, horas y horas. Nicolás Milanovsky, sos un genio. Gracias, maestro. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, saludo a toda la audiencia y a disposición para encontrarnos otro sábado mateando en la radio. Gracias, mi vida. Y estuvimos con él, un genio realmente. Un genio, ingeniero electricista, graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en gestión de energía de la Universidad Nacional de Lanús, diplomado en anticipación estratégica y gestión de riesgos de la Universidad de la Defensa Nacional, en 9 años de experiencia en ingeniería en núcleo eléctrica argentina, Sociedad Anónima, NASA, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, fundador de la plataforma Pueblo y Ciencia, Nicolás Malinovsky. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, programazo. Espero que lo hayas disfrutado mateando vos también o tomando un cafecito, un cortadito con nosotros haciendo educación libre aquí por el aire de Del Plata. Yo soy Alejandra Piaggi y nos encontramos el próximo sábado de 17 a 18 haciendo educación libre. Y si no, recordá que también estamos sábados, hoy estuvimos de 6 a 7 con el transformador y mañana espectacular también el transformador de 6 a 7 de la mañana, domingo. Chau, gracias, los amo.